Les agradezco la presencia en este evento, que es una sesión de este espacio de reflexión que tenemos en la Universidad Tecnológica Nacional, el Cine Club Universitario. En primer lugar, quiero agradecerle a la a la Fundación Federalismo y Libertad, en la persona de su presidente, José Guillermo Godoy, por haber elegido nuestra casa de estudios para realizar el estreno acá en Tucumán de este documental, El Diálogo. Agradezco también en particular la presencia del señor decano, Walter Fabián Soria, y las autoridades presentes de la facultad y también de la fundación. Y a todo el público presente. Yo solamente quiero comentar, antes de que iniciemos esta sesión de Cine Club, que este es un espacio que realmente hacía falta en la facultad, ya hace varios años que venimos proyectando distintos films, algunos documentales, otras ficciones, pero en todos los casos lo hacemos con el objetivo de que se reflexione sobre distintos temas de interés, tanto científico, cultural, como social. En este caso, nos honra hoy la presencia de la protagonista de este documental, la señora Graciela Fernández Meijide. Debo también comentar que el otro protagonista, el señor Héctor Leis, lamentablemente falleció el día sábado pasado. Así que bueno, este evento también se tiñe de luto, porque esta persona demostró con sus reflexiones, sus palabras, como vamos a ver en el documental, haberse equivocado, como él mismo lo dice, y nos llama a la reflexión. Así que la verdad que es muy emotivo verlo ahora en el documental, en este momento. José, por favor. Bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias a la Universidad Tecnológica que hace tiempo está generando espacios de discusión y diálogo sobre estos temas. Este es un tema muy importante que hace a los derechos humanos y también a un análisis histórico y también a un futuro, con la presencia de Graciela Fernández. El año pasado ya hicimos algo similar con Juan José Sebrelli, así que agradecer a la universidad que está generando estos espacios de diálogo y discusión, que es una de las misiones que tiene nuestra Fundación Federalismo y Libertad, que nació en Tucumán a fines del 2012 y que viene desarrollando actividades todos los meses, entre otras con la ayuda de la Fundación Friedrich Naumann. Está presente Lars Jansen, que es el responsable de operaciones en el NOA junto a nuestra fundación, y que tratamos básicamente de incentivar la importancia de la democracia, de las libertades, de la república y del federalismo. Justamente la Fundación Naumann está en Argentina desde el 83, acompañando el proceso de apertura democrática de Argentina, y no como lo hizo de tantos países, porque está en más de 70 países la fundación operando. Así que gracias al rector, gracias a Graciela Fernández, a los amigos que hicieron posible esto, a Jorge Boabud, así que esperamos seguir sumando capacidades como para lograr espacios de este tipo que son muy fructíferos para los alumnos, para todos y para la opinión pública sobre todo. Así que bueno, agradecerles la hospitalidad y todo el apoyo que nos están dando. Gracias. Graciela Fernández Meijide, señores miembros de esta Fundación Federalismo y Libertad que nos acompañan, miembros de la comunidad tecnológica, alumnos, público en general, buenas noches. Bueno, la verdad que es un momento especial porque nuestra universidad, como todas las universidades, se caracteriza o se sostiene sobre 3 ejes centrales. Una de ellas, y la principal, es la carrera de grado, la formación en sí de los alumnos, que posteriormente, y en este caso nuestro, son los futuros ingenieros que vienen a acompañar el desarrollo de nuestro país. Y sobre eso se asientan 2 columnas más, que es la ciencia y tecnología, la parte de investigación, del cual ese futuro graduado inevitablemente debe tener esa formación para poder ser más íntegro en su vida profesional. Y una tercera pata, que es la en mi pensamiento, la más importante que tiene la universidad, que es la extensión universitaria.
A partir de ahí, la formación que no la están dando las propias materias de grado, especialmente la ingeniería, esa parte humanística, ese costado soft, que no la tienen las carreras de la ingeniería, característica de nuestra institución. Estamos haciendo un esfuerzo y hemos concebido y hemos, desde la convicción de que deberíamos generar un espacio cultural. No es casual entonces que hace 7 años cuando hemos asumido la gestión y inmediatamente el año siguiente y sin presupuesto hemos logrado tener este centro cultural, porque consideraba que el alumno no podía pasar, o ese futuro profesional no podía solamente quedarse con los conocimientos propios de grado y debería conocer muchos otros aspectos, entre ellos la historia de nuestro país. Es por eso que este Centro Cultural Juan Carlos Recalcá tiene honor a un gran rector que tuvo nuestra universidad, demócrata por naturaleza y esencia. Hemos distinguido que lleve este nombre y a partir de ahí entonces todas las actividades culturales que estamos realizando lo hacemos con ese sentido, que nuestra comunidad, la sociedad tucumana, pero en particular la comunidad tecnológica, tenga la posibilidad de poder nutrirse, llenar su alma, llenar ese espacio que la ciencia dura no le pueden dar. Entonces, hoy nos toca en suerte de poder participar, ver esta película y con quien uno de los intérpretes o quien participa en que en el caso de Graciela, y luego tener una charla, un intercambio de opinión, que ese es en esencia después las conclusiones que nos van a llegar. Así que nada, bienvenida Graciela a nuestra institución, las puertas siempre están abiertas, igualmente a este espacio de federalismo y libertad, para cuando en otra ocasión consideren, siempre están abiertos, ¿no? Y bueno, vamos a ver la película, que es lo más importante. Muchas gracias. Estábamos en una reunión social, absolutamente nada que ver con la política, pero aparece, como en todas las reuniones sociales en la Argentina, la política, porque siempre había temas políticos. Y un hombre, que era un industrial argentino, dijo esto: el socialismo va a avanzar y es función de la derecha, de nosotros, detenerlo, o por lo menos que tarde lo más posible. Yo inmediatamente le dije: ¿y usted no tiene miedo? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿No tiene miedo que estén o en un lugar o en el otro y sean víctimas? No sé cómo juzgar lo que vi, pero lo que vi es esto. ¿Por qué la gente no dice lo que vio? ¿Por qué la gente...? No se trata de juzgar, la interpretación viene después. No me importa si los mexicanos fueron más culpables que nosotros. Puede ser, no me importa. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero, y que cada argentino y argentina que participó en los 70 diga lo que vio y lo que hizo. Que lo interpreten las nuevas generaciones. Dejemos las interpretaciones, digamos lo que vimos. Porque, Videla se llevó a la tumba lo que sabía, es cierto. ¿Y cuántos están vivos y se llevan también a la tumba lo que saben? Somos todos Videla en la Argentina. O la mayoría, no somos todos. Firmenich es un Videla. Perría es un Videla. Vaca Narvaja es un Videla. Está lleno de Videla. Yo creo que hay mucho dicho en la película, me parece que es más el jugo que se puede sacar a quienes han participado en armarla a la película. Graciela quiere estar en un segundo plano porque ya habló también en la película. Pero de todas formas, a mí me gustaría empezar con productor y codirectora y de ahí abrir el juego un poco al público. Mi pregunta sería bastante básica y creo que evidente. ¿Por qué han hecho esta película? ¿Qué los movió para hacerla? Inicialmente, la historia de la película nació cuando Graciela, quien yo conocía, por supuesto por su trayectoria pública, pero también por haber publicado yo por un medio
salía con el título Un testamento de los años 70. Ella me trajo una versión impresa, el texto de Leis había sido publicado por un blog en internet, y la particularidad que tenía ese texto es que pude leer ahí. La particularidad que tenía era que estaba anotado por Graciela y por otro lector que había habido en el medio, que es Vicente Palermo. Vicente Palermo es un intelectual muy importante argentino, que de hecho hoy es que publicó en el diario La Nación una semblanza de Héctor Leis. O sea que yo podía leer el texto de Leis comentado por Graciela y por Vicente Palermo, donde había notas que decía, acá estoy de acuerdo, esto no sé qué. Y había algo en ese texto que a mí me llamó la atención. Yo venía publicando muchos libros sobre la década del 70 con distintas posiciones políticas e ideológicas de sus autores, pero en ese texto había una particularidad, que es que Leis nos pedía perdón. Y nos pedía perdón más allá de sus consideraciones, de vuelta, con las que uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estaba esperando ese pedido de perdón, generacionalmente, y Leis particularmente lo dirigía a quienes habían sido afectados por la acción de la guerrilla en la década del 70, pero también lo destinaba a las generaciones posteriores de argentinos, como yo, que nunca, a pesar de mi pasión y curiosidad, nunca terminábamos de entender, como Graciela se pregunta en sus libros, por qué ocurrió, cómo fue que pasó y cómo fue que no se pudo evitar que pasara. Entonces, en ese momento, estoy hablando de finales del año 2012, principios del año 2013, eso hizo que nos enteráramos, además yo me enterara que Héctor estaba muy enfermo, y con Graciela queríamos ir a visitarlo a Brasil, y en un momento así de esos medio de iluminación, me dice, bueno, y estaría bueno llevar una cámara, unas cámaras y registrar ese encuentro. Yo había conocido un tiempo atrás a Carolina, que está aquí, y a Pablo Raciopi, porque ellos habían hecho un documental sobre Juan José Sebrelli, que también se proyectó en esta misma sala hace un año, que me había gustado y con el cual yo había colaborado en su realización, y entonces conseguimos que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires nos apoyara, nos diera el dinero para poder irnos hasta Brasil, porque Leis no se podía mover. Hablamos con Héctor a ver si tenía ganas, todo funcionó, y íbamos con mucha incertidumbre pensando si se iba a hacer esta película que ustedes vieron o sin nada, iba a ser un diálogo. Fuimos una semana y a lo largo de esa semana se rodó la película que ustedes acaban de ver. ¿Alguien del público tiene algo para... mi pregunta es si para los libros de la historia, para el porvenir, se podrá alguna vez llegar a un esclarecimiento de esa cifra, que será ya posiblemente una anécdota, pero pienso que las generaciones por venir deben saber la veracidad de una cifra para hacer un análisis objetivo. Por lo demás, debo decirle, señora, desde su condición de madre, que se sobrepone a una circunstancia angustiosa como es la vivida por su hijo, por la muerte de un hijo, ha sido sumamente objetiva. La felicito. Gracias. Yo les propongo, si les parece bien a los organizadores, que juntemos varias, sobre todo opiniones de cómo se sintieron, y si hay una pregunta yo voy anotando y después de 3 o 4 contestamos, para no frenar el impulso. Anécdota, ¿y por qué digo contradictorios? ¿No? Porque yo recuerdo en esa época, estaba
cursando mis estudios secundarios en el Colegio Nacional, de acá de Tucumán. Ese colegio, bueno, tenía la particularidad de, digamos, contener, por decirlo de alguna manera, tanto a jóvenes, a chicos relacionados con un sector como del otro sector. Me refiero a la guerrilla, a los militares. Tenía compañeros de curso que era, bueno, uno de ellos era el hijo del intendente, interventor de San Miguel de Tucumán, que vivían a 2 cuadras ahí en los departamentos de la 25 de Mayo, para los que son de acá de Tucumán ya saben dónde queda. Y también tenía otro compañero que era hijo del comandante en jefe de la 5ª Brigada, y compañeros de año superior que de golpe no teníamos noticia de qué le había pasado. O sea, muy contradictorio, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de compartir con estos chicos que, bueno, hijos de estos militares, obviamente que no tenían la culpa de nada, de lo que podían haber estado haciendo sus padres. Lo que quería decir es que la película, lo que aparte de conmoverme, las palabras que dice usted, tanto como el señor que he entrevistado, uno por ahí, si bien no soy tan joven, en ese momento tenía apenas 7, 8 años, uno recuerda un poco, lo que me transmitió la película, lo que me gustó, fue un poco ese equilibrio que no veo en otras publicaciones, ¿no? El hecho de que por ahí se habla de unos son buenos y los otros son malos. Aquí se busca tratar de darle esa sensatez de que ha sido una guerra, ¿no? En una guerra por ahí no hay tantos vencedores y vencidos, y menos cuando es una guerra civil en la cual estamos peleándonos. No nos olvidemos que finalmente somos todos argentinos, somos todos hermanos, y ponernos en un bando o en otro. Creo que esta película me ha transmitido eso, no lo he visto en otras publicaciones sobre este tema, esa sensatez, ese equilibrio de tratar de, bueno, cada uno somos nuestra responsabilidad. La verdad que tengo 62 años, así que viví absolutamente todo, desde el comienzo al final. Reviví cada momento de esa situación, los sonidos, las palabras, los discursos de estos chicos jóvenes idealistas, pero que yo estaba en la facultad, entré en el año 70 a la facultad, perdíamos meses y meses y meses, porque bueno, ellos querían que escucháramos no eran charlas, ¿cómo decían? Hay en el salón de acto hay asamblea, y no permitían que estemos en clase. O sea, coincidíamos muchísimo con muchas ideas, no con los medios ni la forma realmente de llevarlo a cabo. Además he tenido un amigo que fue de la Juventud Peronista. Yo siempre sentí y lo culpé, y tuve que trabajar mucho porque dicen que el odio hace mucho mal. Yo sentí mucho odio por Perón, porque lo hice responsable a Perón de que los chicos sean montoneros. No el ERP llegué a conocer muy poco, pero sí los montoneros, idealistas de cabo a rabo, pero por un mal camino. Y lo peor es que no aceptaban que no pensáramos todos igual y no quisiéramos hacer las cosas todos igual. Yo pasé el embarazo de mi primer hijo todos los días pidiéndole a Dios al salir para la facultad, pidiéndole a Dios poder volver con mi hijo en el vientre, porque no sabíamos cada día qué iba a pasar. Y nunca escuché, o sea, lo que realmente me ponía mal, mi amigo montonero no fue desaparecido, digamos, lo mataron y lo devolvieron, por lo menos eso, gracias a Dios, se logró con un montón de movimientos de la familia, con la iglesia y demás, porque él se había retirado y se fue a vivir a Comodoro Rivadavia. Y siempre tuve la sensación de que fue entregado, porque yo le decía, no te van a perdonar que te vayas, aunque sea por temor a que en algún momento se arrepienta o hable o lo que fuere. Y él decía, no, nosotros podemos salir cuando queramos, y yo sigo sosteniendo hasta el día de hoy que no es así. Y lo que se publicó en el diario La Gaceta
salvo que él había formado parte de las torturas y demás del señor Siderman, Carlos Siderman, de acá de Tucumán. Y yo sabía por él que se había opuesto tenazmente, porque dijo esto no estaba en nuestros planes, de estar atado. Un hombre de casi 80 años, estuvo atado en una mesa de madera allá en el cerro, 20 días o 2 meses, hasta que lo devolvieron. Se pagó muchísimo dinero porque lo devolvieran, y después el Estado se encargó de mandarlo a vivir a Estados Unidos y demás. Todo eso nos costaba, por supuesto, a todos los demás, y ellos victoriosos. Y este amigo mío, él dijo, estas cosas no estaban en los planes de los montoneros, eso no era lo que se quería. Entonces, hoy realmente reviví todo y tuve la enorme satisfacción, que ya lo había escuchado yo a Graciela en la televisión, creo, cuando presentó el libro, no sé si en TN, en uno de esos programas, el reconocer que se han equivocado, que es lo que la familia, o por ejemplo cuando son los juicios acá, nadie puede ir a apoyar al militar, ni su familia, porque lo golpean salvajemente, le arrancaban los cabellos a una mujer que estaba en el juicio, que le hacían abuso. Esas cosas no las puedo admitir, porque hay que admitir que hubo errores de ambos lados, hubo exceso de ambos lados, y los que estábamos a la par veíamos, algunas cosas estábamos de acuerdo con uno y en otras cosas estábamos de acuerdo con otro. Entonces, y el poder, que es lo que yo, o sea, este hombre realmente, creo que hoy me voy regocijada porque voy a poder perdonar, voy a poder acomodar muchas cosas que hasta ahora no había podido, porque escucharlo a él realmente me emocionó tanto, el reconocer que se equivocaron. En metodología nadie dice en sus ideales. En el sentir, como él decía, que eso sí me desgarró, cuando él decía que necesitaban matar, que ya cuando estaban en eso no podían parar. La verdad que las sensaciones que me dejó esta película son realmente muy fuertes, y todos en algún punto quizás podamos, tal vez, ¿cómo puedo decirlo?, no entender que estamos equivocados. Es más, quizás hasta podríamos haber pensado que podríamos haber hecho algo diferente, ¿no? Ha sido desgarrador haber escuchado su relato sobre la pérdida de Pablo, y bueno, la cifra esa de 30.000 desaparecidos, que hasta el año 1977, en realidad es mucho mayor. Coincido con lo que decían otras opiniones, pero en 1978, además de que hubo enfrentamientos y amotinamientos, no nos olvidemos que en el mes de junio de ese año se jugó el Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina, y el fervor por el Mundial ha sido tan grande que se escondieron también otros, se escondieron muchos otros desaparecidos. Le agradezco, y la verdad que muy buena la película. Bueno, primero el tema de los 30.000. Esa cifra, yo creo que la explico en la película, fue dada por gente que se exilió en Europa, sobre todo en España, un grupo, el que era socio de Ortega Peña, después que mataron a sus socios, la AAA, Liri Mazzaferro, Matarolo y algunos más. Porque hay que entender que en el tema de derechos humanos están las leyes de cada país, las constituciones, etcétera, pero también está toda una organización internacional. Es más, en el tema de derechos humanos se avanzó al punto de que se pueden atravesar fronteras. De hecho, el juicio Astiz se empieza en Francia, cuando acá se habían dado las leyes de amnistía, tanto de obediencia debida como después el indulto de Menem, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en Naciones Unidas
no había convención sobre la desaparición forzada de personas. Había secuestro seguido de muerte como figura internacional en el tema de derechos humanos. Sí, en cambio, y después del Holocausto, se había hecho la Convención sobre Genocidio. Ahora, genocidio hay que reunir varias condiciones técnicamente para que se pueda decir genocidio. Yo estoy convencida de que en la Argentina no hubo genocidio. Porque para que haya genocidio no es solo la cantidad, sino que tiene que haber un grupo especialmente perseguido por religión, por etnia, por diferenciaciones como podía haber sido ser homosexuales, pero masivamente, pero no por situación política. Y fíjense por qué es. ¿Quién se opone a que en la Convención de Genocidio se ponga por razones políticas? Fue el bloque soviético. El bloque oriental impide que se ponga la situación de la persecución política. Por lo tanto, técnicamente no encajaba el tema del genocidio. Sin embargo, es verdad que esa gente que intentaba denunciar lo que estaba pasando acá recurre a Naciones Unidas y aumenta la cifra para que entre en el tema de genocidio. Hoy por hoy, si ustedes van a Buenos Aires y tienen oportunidad de ver el Monumento a la Memoria, tomando desde el año 69, van a ver que hay 30.000 chapas. De esas 30.000 chapas, hay alrededor de 8.000 nombres, tomando del 69 de desaparecidos. Cuando la CONADEP hace su informe final, y aún a sabiendas de que en 9 meses tuvimos que terminar a revientacaballo una investigación que eran miles y miles de hojas de miles de testimonios, las cifras que nos daban a nosotros eran alrededor de 9.000. Y sabíamos que podía haber correcciones, para más y para menos. Podía ser que se repitieran nombres como Carlos Pérez y que no hubiera suficientes datos como para controlar. De ahí que en general se pidiera documento y demás. Yo puedo decir hoy que documentados, no solo nombres, sino documentos, sino aporte de habeas corpus respondido negativamente por la justicia, andan alrededor de 8.000. Y si ustedes se meten, yo no sé si no la sacaron, en la página del Ministerio de Justicia de la Nación, en Secretaría de Derechos Humanos, en desaparecidos, la lista está ahí. Y han aumentado con distintas cuestiones de distinta época. Ahora, la CONADEP tenía una función por decreto desde el 24 de marzo, desaparecidos desde el 24 de marzo del 76 hasta el 83, no antes. No tomó en cuenta, por ejemplo, los asesinados o desaparecidos por la AAA, porque no era lo que marcaba el decreto. Está claro eso. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, y ahí en el documental lo digo, creo que es una falta de respeto no decir nombre y apellido por cada víctima. Es más, a nivel internacional, hoy se está discutiendo el tema de los números redondos, porque muchas veces ha sido utilizado como una de las herramientas de la disputa política. Y el número redondo elimina al individuo. Por ejemplo, ¿por qué toleran un jefe político de una guerrilla todavía en vida, y hay de ambos guerrillas más importantes, que no se le ponga el grado de militancia en la lucha armada? Tenían... Lo que dice Héctor acerca de
que una persona... Ponete eso arriba. ¿Se escucha bien? Que una persona puede aparecer en una lista por su trabajo, su profesión, pero no por su grado y su pertenencia a una organización armada, que fue lo que seguramente, lamentablemente y seguramente tuvo que ver con los motivos de su desaparición y su secuestro. Ahora, que no se pusiera eso cuando todavía estábamos en dictadura, y aún cuando se fue al juicio y los militares tenían todo el poder todavía, o por lo menos fantasiosamente todo el mundo creía, era legítimo, porque todos eran víctimas, no importa que hubieran tenido grado o no grado. Y ahora paso a un tema que creo contradicción. Si es que está terminada la pregunta de los 30.000. Creo que fue usted el que dijo el tema de la contradicción, de haber tenido amigos, compañeros de escuela, de muchachos que después terminaron, si entendí bien, en la lucha armada, e hijos de militares que reprimieron y que a lo mejor hoy están siendo enjuiciados. Puede ser. Ahora, no era igual. Y voy a decir por qué creo yo que no era igual, aunque estoy dispuesta a que se piense de distinta manera y me lo digan. Los guerrilleros, habiéndose equivocado en la metodología elegida, en realidad su único escudo era su cuerpo y la hipótesis B, poder escapar. El ejército que se apropia del gobierno no solo tiene una fuerza altísimamente superior, más allá de que por ahí había individuos que podían morir en un enfrentamiento, sino que además cuando empieza a reprimir, desde el 76 para adelante, se garantiza toda la impunidad. Toda. Y estructura una metodología hecha para garantizarse la impunidad. Por eso es el secreto de la detención prolongada, para poder torturar, y la decisión de enjuiciar clandestinamente, porque es un juicio lo que hacen. Cuando deciden a este lo matamos, a este no lo matamos. Sin defensor, juicio sumarísimo y garantizándose total impunidad. Y esta es la diferencia, para mí. De ahí que yo he discutido con Leis esto, donde él dice era igual. Y yo digo, para mí no es igual. Porque cuando se asalta un gobierno, y se asalta el gobierno y la motivación que se da es poner orden y calmar, y ahora después voy a tu intervención, calmar los enfrentamientos y decir, y somos democráticos, fingiendo que hay un congreso con la cal, que era más o menos, en realidad es una gran mentira todo el tiempo, utilizando el poder para sostenerlo. Me parece a mí, ¿no? Cuando vos decís coincidíamos con las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema de los jóvenes idealistas con los cuales vos coincidís en las ideas, cuando uno se pregunta, en realidad la pregunta viene de Hannah Arendt, ¿por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Cuando ella observa todo el juicio a Eichmann, había múltiples situaciones que llevaban a que esos jóvenes sintieran lo que estaban sintiendo. Por lo tanto, yo encuentro que hoy muchos jóvenes idealistas, pueden creer que tienen una cierta obligación de modificar las cosas injustas. En ese momento, el error fue creer que eso solo se podía conseguir por el lado de la lucha armada.
Y esto, sin disculparlo y sin dejar de reconocer que es un error, también tenemos que entenderlo. Porque fue parte de nuestra historia. Nos guste o no nos guste, ojalá no hubiera sido. Pero lo que estamos intentando, yo por lo menos, y Héctor lo hizo también, es que no haya una verdad de a puño. Tanto no tienen derecho madres, Eve de Bonafini, a decir la única verdad es esta, y todos eran héroes, como no tienen derecho desde otro lugar a decir eran todos criminales. Porque no fue así. Y con los militares es posible que pase lo mismo. Quienes inventaron todo el sistema lo hicieron a sabiendas de que lo inventaban. Y había algunos que creían que estaban defendiendo la patria con eso. De ahí que en los juicios que se están haciendo ahora, lo que uno debería exigir es total apego a la justicia, como se hizo en el juicio a las juntas. Y que no hubiera motivaciones políticas que incidan sobre el resultado de esos juicios. Yo soy capaz de defender eso porque sé lo que es quedarse sin justicia. Sé lo que es quedarse sin justicia. A ver, hubo excesos de ambos lados. No hubo excesos. No hubo excesos, hubo directivas. Cuando la guerrilla decía tantos vigilantes, agentes de policía por mes hay que matar para sacarle las armas, era una estrategia. No era un exceso. Era una barbaridad. Pero la orden venía de arriba. Y cuando los militares decían, para sacar información usamos el método de Argelia, que es la tortura de la media hora, que empezaba desde que lo detenían hasta que cantaba gente, más gente para destruir las células, no era exceso eso. Eso eran órdenes. Se sistematizaba. Entonces, perdonen que sea vehemente, pero soy un poco al estilo Leys. Y no entendí muy bien lo del Mundial, en el tema de los 30.000. Es verdad que en el Mundial la gente estuvo pendiente de si ganábamos o perdíamos. Y tanto fue así que Videla, somos campeones. Campeones de la democracia, muchachos. Ahora, ¿saben qué? ¿Qué trajo eso? Que al año siguiente, envalentonado, invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Fue la primera investigación que se hizo a nivel, en este caso interamericano, que puso el dedo sobre la Junta y dijo, son responsables de las desapariciones y las muertes. Lo que significa la soberbia, ¿no? ¿Cómo te sentís con tus pares? No sé, con la Bonafini, la verdad, ni te interesa saber, porque no la considero sensata, pero debes tener un montón de gente que siguen... Pero ¿te interesa o no te interesa que te cuente? Lo de Bonafini... No lo pones de acuerdo. Es verdad, es que lo de Bonafini lo quiero poner como tema aparte, porque... No, porque me dijiste tantas cosas. Es verdad. Que si son liberales, que si no son... Por eso, yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo hacen con la gente que siempre ha estado, porque a mí me parece muy difícil cambiar de posición? A ver, no me imagino Berbisky diciendo una cosa como la tuya. Ya lo está diciendo, Fulanito. Ah, bueno, eso te quiero preguntar. Fulanito Eso te ya quiero lo está preguntar. diciendo. Y si no te Ya lo está diciendo. no te Empezó con Milani. Empezó con Milani. Yo soy de izquierda. Y al mismo tiempo tengo pensamiento político liberal. Porque, ¿sabes qué? Los derechos humanos son yo y mis derechos. De ahí que las acciones sean individuales en la justicia. Eso es. Ahora, cuando vine aquí, ni siquiera sabía quiénes eran los muchachos. Vine, punto. No sabía si eran... Es más, me aprendí el nombre acá.
No sabía si eran liberales o qué sé yo qué. No me importa. A ver, no me importa, porque si hay algo que aprendí a hacer, es a no discriminar. Primera cuestión. Segunda cuestión, que aprendí también en mi lucha por los derechos humanos. Cuando empezamos a ir a los medios, que fue obviamente después de Malvinas y después de la llegada a la democracia, yo al principio solo me dejaba entrevistar o iba a los medios amigos, porque es re cómodo. Te preguntan lo que vos querés que te pregunten. Hasta que me di cuenta que había que convencer a los que pensaban distinto. Y ahí empecé a ir al programa de Neustadt, por si les dice algo a los más jóvenes, tipo de derecha si lo había, extraordinario periodista, pro militar y demás. Y fui porque a través de él yo me comunicaba con la gente que no pensaba como nosotros, que no era la gente como uno. ¿Qué pasa hoy con mi discurso con respecto a esa gente? Y la verdad me importa poco. Sí me importa a aquellos, y les reconozco todo mi afecto, a quienes caminaron conmigo, que no éramos tantos, en la calle pidiendo por la vida y por la libertad, y oponiéndonos a la dictadura. Ahora, francamente, a esta altura del partido, yo no voy a salir a decir que yo estoy luchando por lo mismo que luchaban los desaparecidos. Los desaparecidos no luchaban ni por los derechos humanos, porque estaban dispuestos a matar y se dejaban matar, querían una revolución, y por lo mismo que querían una revolución, no estaban luchando por la democracia. Un revolucionario quiere cambiar el sistema. Entonces, hoy, una madre que te diga, yo estoy luchando por las mismas cosas, está confundida por lo menos. Está confundida. Y mucho más me decidió salir a decir todo esto, donde me inviten, a menos que sean Drácula y Frankenstein todos juntos, es el ver que se le quería vender a jóvenes la idea de que el ideal estaba en los 70. Y muchachos, para los que son jóvenes, no son tantos, pero bueno, no se ofendan los demás, el futuro de ustedes es hoy y para adelante. No tienen nada que aprender de los 70, sí como historia, como aprendimos lo que significó San Martín, como aprendimos lo que significó Sarmiento, como aprendimos cosas básicas que han ido marcando nuestra historia. Pero si hubo 10 años perdidos y con una pérdida terrible que tuvo que hacerse cargo la democracia en el 83, la deuda en sangre, esos fueron los 70. Y sobre todo después del 73, cuando habiendo elegido la gente por 62% de los votos a Perón, al tercer día le matan a Rucci. ¿Qué le estaban diciendo? Vamos por vos. Los 62% de los votos me importan 3 pitos, les estaban diciendo a la gente a quien le habían pedido lucha y vuelve. ¿O no? Quienes tienen más edad se acuerdan de eso. Entonces yo me prometí, y creo que Leis también, de hecho lo dice, a que cada vez que desde un lugar que se sienta dueño de la verdad, se le diga a los jóvenes, eso estuvo bien, y se lo idealice, yo iba a salir a decir no, con la humildad de que soy nada más que quien soy. Listo, y por eso tengo que ir a más lados. ¿Está? Una aclaración con respecto a las cuestiones de la fundación. Sí es cierto que es una fundación liberal, pero justamente por eso consideramos que es importante el aporte de los testimonios que han tenido un protagonismo responsable, que es lo que me parece una posición sensata. Eso es útil para la libertad. No nos importa cómo se cataloguen cada uno. Ha sido un protagonista, es útil el testimonio. Es un protagonismo con un testimonio sensato, bienvenido. Esa es la idea nuestra. Solo dice y después tomar liderazgo
Para. El lío de ustedes lo arreglan después. No, Flaco, escúchame, en serio, hay muchos para preguntar. La pregunta mía no la has respondido, porque yo lo único que te quería preguntar es... ¿Cómo me siento? ¿Cambias el discurso? ¿Cómo te tratan? No cambié. Bueno, pero ven la realidad de otra forma. ¿Cómo te tratan los que eran pares, los que opinaban igual que vos? Porque eso es lo difícil. Vos me decís... Cada uno que evoluciona, si se evoluciona, siempre se siente que se traiciona en algo del pasado. El que se quedó atrás, siente que lo traicionás. Va, listo. Yo me lo banco. ¿Está? Bien. Yo quería decir, aunque ya pasó lo que pensábamos de lo que nos dejó la película, siento personalmente que este señor, Héctor, que considero un poco un milagro, que él haya podido hablar y después irse, y nos quedó en todos los que ni lo conocíamos ni de nombre ni de persona. Entonces lo que me dejó es que alguien de estos grupos armados y no armados, me siento que me respetaron, porque todos los discursos que yo escuché, bueno, como soy melliza de ella, también empecé la facultad en el año 70, pero ella fue más valiente y siguió, y yo en julio dejé, después de una cosa que me dio mucho miedo, y dejé. Y ella siguió y se recibió. Y digo, todos esos jóvenes que, como nosotras, empezaron en el 70 la facultad y en toda esa década, se recibieron y son los que hoy se recibieron, y los que no estudiaron en la facultad, como yo, que estudié otra cosa, somos tontos. Nos dicen que solamente esos jóvenes que dieron su vida son los que valían y los que han luchado. ¿Y nosotros qué? Que éramos gente normal, que teníamos miedos, teníamos alegrías y teníamos ideas, y nuestros padres, mis padres estuvieron mucho en política, pero en familia, y no puede ser que nos ningunearon, hasta que hoy, en esta película, siento que una persona, y que quizás muchos pensaron, me han respetado. Y sí quiero decir una cosa. Yo lo escuché a Firmenich una vez cuando pasó todo esto, lo escuché decir que se había equivocado en la forma, Yo lo escuché, no me lo contaron. Así que es uno más que en algún momento dijo. Pero después, pasado un tiempo, fue a un acto que hacían en un cementerio y lo apedrearon. Entonces, eso me quedó a mí porque yo lo vi. Y creo que tengo algún recorte en mi archivo de la Gaceta, lo tengo. Y lo que sí quiero preguntarle es, que también me acuerdo, que se hizo un juicio, que 6 jueces juzgaron y a unos le dieron una condena y a otros otra, antes de Cámpora. Cuando Cámpora los deja salir a todos, después lo mataron, no sé si a los 6, pero a 4 jueces. Lo fueron matando, uno murió en un accidente, otro porque se le salió la rueda del auto, otro porque amaneció ahorcado. ¿Es así? Y mi consulta es, fundamentalmente, yo hablo de lo que yo estoy viviendo hoy en día, no hablo de lo que no viví. Lo que no viví trato de leerlo. Lo que yo veo hoy en día son las causas de derechos humanos, los juicios de lesa humanidad. ¿Llevan un contenido político? ¿Por qué te pregunto esto, Graciela? Porque todos sabemos lo que es la causa Milani. Hoy en día tenemos un general del ejército argentino donde está demandado tanto en La Rioja como en la provincia de Tucumán, donde hay una madre, compañero Blanco, que es la madre de Agapito Ledo, pidiendo justicia, y también, mirándolos desde un contrapunto, la causa del juez Hoff. ¿Cómo puede ser que sea utilizado ayer el peor de los asesinos y hoy fue absuelto, o está tratando de llegar a una absolución y demostrar que solo fue una causa armada? Hoy los derechos humanos son políticos, y si los derechos humanos hoy en día con este gobierno tienen un dueño determinado, ¿por qué?
Si es así, ¿cómo se llega a explicar el informe solicitado de la ONU por la situación en la que está viviendo uno de los tristemente célebres, Luis Patti? Muy curioso que yo me tenga que venir acá a esta universidad que prácticamente no conocía, y no sé si se podría haber llevado a cabo este evento en esa facultad, porque una cosa es la sensibilidad y otra cosa es por ahí la susceptibilidad política o yo a veces en discusiones con mis compañeros tiendo a ser muy políticamente incorrecto, y cuando digo que se utilizan mucho los derechos humanos, la misma memoria de los desaparecidos como plataforma política, que lo han utilizado mucho en estos últimos años, ¿no? Entonces, agradecerle eso, agradecer la valentía, digamos, de la producción, de la dirección de este documental, y quedarme, digamos, con el mensaje paradójico del señor Héctor Leis, que, digamos, siento como que ha cumplido una gran misión a la hora de participar en este documental, y que, bueno, que ha partido, ¿no? Es muy paradójico eso y muy valorable. Así que, bueno, agradecerle eso, y ese es mi sentir. Gracias. Creo que es importante que se discuta de distintos puntos de vista. Yo no tengo nada que ver con federalismo y libertad, el compañero Gustavo lo sabe, pero considero rescatable y muy valorable que se genere este tipo de debate. Es algo por lo que muchos de nosotros militamos acá en la universidad, en esta universidad, siempre hemos tratado de generar. El decano actual de la facultad es uno de los protagonistas también de esa época, en la que peleamos para que se discutan muchos de estos temas, para que se aclaren distintas posiciones, o por lo menos quede claro quién era quién. La película me pareció muy, pero muy interesante, sobre todo por algo que es a lo que justamente iba a apuntar, a lo que muchas veces nos falta, que es la autocrítica. Gracias. Esta fue una discusión, la de los mejores fueron los que murieron. Yo la tuve adentro de la Asamblea Permanente durante la dictadura. Había padres que venían y decían, se me fue el mejor de mis hijos. Primero, es verdad que cuando alguien muere, siempre fue el mejor. Nadie se acuerda ni de las peleas ni de nada, uno lo transforma y en el caso de los hijos, en el hijo. Yo pasé por esas también. Y no despreciando a los otros, sino ni los miraba. Porque lo único que me interesaba era ver si conseguía rescatar a Pablo con vida. Hasta que me di cuenta de que los otros necesitaban lo mismo. Y hoy yo no podría decir que Pablo era mejor que Alejandra o que Martín, que son mis otros dos hijos. No lo sé, ni sé siquiera qué sería Pablo hoy. Tenía 17 años. Y podía haber seguido siendo un tipo dedicado al trabajo social o carrera reparadora o qué sé yo qué, o uno que se enriqueciera alegremente como vudú, qué sé yo. ¿No? Por eso no está, yo pienso que no, pero su decisión es más importante que la mía. Por eso yo digo, no puedo perdonar en nombre de Pablo. Pablo es al que mataron, ¿no? Ahora, es cierto que hay una tentación por idealizar, pero el que se quedó en eso se hizo daño. El padre que se quedó en eso se hizo daño. Cuando yo digo, no quiero ser solamente la mamá de Pablo, es porque yo quería seguir siendo una persona que decidió tener un hijo, que le puso el nombre Pablo. Pero yo no nací cuando nació Pablo, ni cuando se lo llevaron a Pablo. No sé si pueden entender. No soy exclusivamente la madre de Pablo. De hecho, cuando hice política, nadie me habrá oído decir ni mencionar la situación de mi hijo para provecho político. Bueno, otra cosa.
Los derechos humanos siempre están ligados a lo político. Muchachos, es el tema del poder. ¿Qué te dice la doctrina de derechos humanos hoy? Que existe primera generación, derechos fundamentales, la vida, la libertad y la integridad física. Y solo son violentados desde el Estado. Si alguien te asalta cuando salís, te da un garrotazo, no es violación a los derechos humanos, es un delito. Ahora, cuando el Estado lo hace masivamente y como forma de reprimir, eso es violación a los derechos humanos. Y los fundamentales son la vida, la libertad y la integridad física. Y ahí el Estado tiene que tener una actitud pasiva. Es decir, no los tiene que violentar. Cuando hay un Estado autoritario, porque fue asaltado, porque se transformó. A ver, ¿cuál fue el siglo de mayor enfrentamiento con el liberalismo político? Cuando existieron los nazis, los fascistas y el stalinismo. Los derechos humanos están ligados al liberalismo. Y es en el siglo donde aparecen los movimientos unanimistas de un solo discurso, una sola voluntad, que hablan en nombre del pueblo y en nombre del pueblo se pasan por arriba de las leyes que establece una sociedad para convivir, cuando desaparecen los derechos humanos. Después hay derechos humanos de otras 2 generaciones por lo menos, y seguirá habiendo en la medida que el hombre vaya logrando más derechos. Están los derechos económicos y sociales. ¿Qué obligación tienen los estados con respecto a ello? Hacer todo lo que esté a su alcance con sus medios para favorecerlos. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la salud de la gente. Y acá los liberales se me ponen un poco nerviosos, lo siento mucho, pero yo creo que el Estado tiene que intervenir. Y fuertemente e inteligentemente, para ayudar a la equidad, a la igualdad de oportunidades. Y después están otra generación de derechos. El derecho al medio ambiente, lo que se llaman los derechos difusos, el derecho a ser diferente y no ser perseguido por ello, el derecho a elegir el género que uno quiera. Y eso también los estados tienen que promover la tolerancia, y no me gusta la palabra tolerancia, la amplitud de criterio de aceptar todas esas diferencias. Esto es político, muchachos, porque cuando desaparecen los derechos fundamentales, desaparecen todos los otros. Pero no es un derecho humano también ante los delincuentes, por ejemplo, ahora, me matan, es un derecho humano violado o ahí no entra los derechos humanos. Cuando uno dice, lo único, o sea, los delincuentes, todos salen los derechos humanos a defenderlo, cuando la policía lo... No, pará. Yo no veo que se haya armado ningún movimiento social para defender a los delincuentes. En todo caso, los delincuentes se defienden entre ellos y se agrupan. Lo que vos no tenés que tolerar, si una persona comete un delito, debe ser juzgado primero con todas las garantías, absolutamente con todas las garantías de defensa, ser condenado si es que se lo encuentra culpable y después hay que darle buena calidad de cárcel. Eso es lo que hay que hacer. Y quien diga que defiende los derechos humanos tiene que defender eso. Ahora, ¿saben qué? Vayan a las cárceles a ver quién está preso. A ver cuántos ricos encuentran presos. Van a encontrar presos, sobre todo aquellos y jóvenes, porque la actividad hormonal lleva a la acción, que no tienen oportunidades como suelen tener los que pueden venir a esta universidad. No tienen, le hemos sacado la oportunidad. Y cuando ustedes ven, y el ejemplo, que a lo mejor ustedes lo vieron desde acá,
del festejo del casi triunfo del último mundial, donde nos sentimos contentos por salir segundos, creo, legítimamente, y un montón de gente estaba con los cochecitos, con la familia y todo, y un grupete de 30 o 40 se larga a atacar, a romper vidrieras y todo lo demás. Es absolutamente condenable y al mismo tiempo uno se pregunta por qué esa gente que ha sido marginada de esta sociedad por un sistema de construcción de 2/3 de la sociedad va a aceptar nuestras leyes que no le han dado respuestas. Hace leyes propias y muy duras, incluso para el interior de ellos. Tiene que ver con mayor equidad, tiene que ver con los derechos sociales. Yo no voy a defender a los delincuentes, pero así como averiguo las causas de por qué pasó lo que nos pasó, miremos por qué aumenta la delincuencia en la medida en que aumenta la exclusión. Damos por terminado. Don't do this.